¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras cada instante como si Dios habitara dentro de ti? En 1 Corintios 3:16, Pablo declara: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta afirmación no es simbólica, es una realidad espiritual que transforma por completo nuestra manera de pensar, actuar y decidir. Si realmente creyéramos que cada palabra, cada pensamiento y cada acción están siendo inspirados por su presencia viva en nuestro interior, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir? Hoy profundizaremos en esta poderosa verdad, desafiando las percepciones comunes y revelando cómo adoptar una vida donde Dios no solo esté cerca, sino dentro de ti. Te mostraremos cómo cultivar esa conciencia diaria, cómo identificar los obstáculos que la apagan y cómo activar una fe que refleje la gloria del Espíritu en tu interior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Y si te dijera que no estás caminando solo por este mundo, que cada paso que das, cada suspiro que exhalas, cada pensamiento que cruzas en tu mente, está siendo observado desde dentro de ti, no desde los cielos lejanos, sino desde lo más profundo de tu ser. Esta idea por sí sola tiene el poder de trastornar tus rutinas, tus decisiones y hasta tus silencios. Y no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual, revelada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que no deja espacio para dudas. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. No es que Dios visita de vez en cuando, no es que baja solo, en los cultosos se manifiesta en momentos excepcionales, es que Él habita, vive, mora en ti. La mayoría de los creyentes viven con la idea de que Dios está cerca, que está en el cielo, observando que a veces desciende, que a veces se aleja, pero la verdad bíblica es más profunda, más comprometedora, más poderosa. No está cerca, está dentro. Y entender esto no es solo una cuestión teológica, es un cambio de conciencia que transforma para siempre la manera en que vives. Porque si realmente creyera, si de verdad asumieras que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, vivirías igual, la harías igual, reaccionarías igual. El problema no es que Dios no está, el problema es que no lo reconocemos, porque para muchos la presencia de Dios sigue siendo una teoría, no una realidad palpable, que guía, corrige, consuela y transforma desde los comienzos. El deseo de Dios fue habitar con su creación en el Edén. Él caminaba con Adán y Eva al caer. La tarde la comunión era perfecta, pero tras el pecado, esa cercanía fue interrumpida. Aún así, Dios no se alejó por completo. Estableció tabernáculos, templos, lugares sagrados donde su presencia podía residir, pero todo eso era solo un anuncio de lo que vendría, porque el plan final no era habitar en templos hechos por manos humanas. Su deseo era mayor, habitar dentro del hombre, en Ezequiel 36:27. Ya lo anticipaba: pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que sigan mis decretos, y obedezcan mis leyes. Esto no es solo una promesa lejana, es un cumplimiento ya activo en él. Momento en que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello no es un símbolo, es una presencia real, viva, activa. Piensa en eso por un momento. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el que descendía sobre el monte Sinaí con truenos y fuego, el que hablaba con Moisés cara a cara, como con un amigo. Ese Dios no solo te acompaña, vive en ti, no en un rincón, no en un cuarto de tu alma, vive completamente. Pero, ¿qué hacemos con esa verdad? La ignoramos, la domesticamos, la reducimos a una emoción que sentimos de vez en cuando. Si lo hacemos, estamos perdiendo el mayor privilegio que un ser humano puede tener: ser casa, ser templo, ser morada del Altísimo. Jesús fue el primero en anticiparlo de manera directa. Cuando estaba a punto de partir, dijo a sus discípulos: Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14:617. Ellos no entendieron del todo en ese momento cómo podría Dios estar dentro de ellos. Pero después del Pentecostés, todo cambió cuando el Espíritu Santo descendió. No fue solo una manifestación exterior de poder, fue una llenura interior que marcó un antes y un después en la vida de cada creyente. Pedro, el mismo que había negado a Jesús,
por miedo se levantó con autoridad a predicar. No era el mismo hombre, porque ahora Dios estaba en él, y eso lo cambiaba todo. Y ese mismo espíritu está hoy en ti, no menos poderoso, no más débil, no limitado el mismo. Pero entonces, ¿por qué no lo vemos más? ¿Por qué no sentimos ese fuego? ¿Por qué nuestras vidas muchas veces no reflejan esa grandeza? ¿Por qué hemos reducido al espíritu a una emoción de culto? Lo hemos ignorado en la rutina, lo hemos encerrado en lo religioso. Pero Él quiere más. Quiere que lo reconozcas al despertar, que lo invites a hablarte en medio del tráfico, que lo escuches cuando estás a punto de responder con enojo, que le preguntes qué piensa antes de tomar una decisión, porque Él no está como espectador, está como guía, como fuerza, como voz. El apóstol Pablo lo comprendió mejor que nadie. En Gálatas 2:20 escribió: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa no es una metáfora piadosa, es una verdad profunda. Su identidad estaba completamente rendida a la realidad de que ya no era él quien tomaba las decisiones, sino Cristo viviendo dentro de él. Y esa es la meta del cristiano maduro: no solo creer en Dios, no solo tener fe, sino vivir con la certeza de que cada segundo es una oportunidad para que Dios se manifieste a través de ti, porque ya no eres tú, es Él en ti. Pero para llegar a ese nivel de conciencia es necesario rendirse, vaciarse de uno mismo, hacer espacio en el alma, porque aunque el espíritu está presente, muchas veces lo ignoramos con nuestras prisas, nuestras distracciones, nuestras prioridades. Por eso Pablo también dijo: no apaguen al espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Lo dijo porque es posible. Es posible tener al Espíritu Santo y vivir como si no estuviera. Es posible tener al Dios Todopoderoso dentro de ti y seguir caminando como si estuvieras solo. Y esa es una tragedia espiritual, porque cuando ignoramos al Espíritu, estamos desperdiciando el mayor recurso, la mayor compañía, la mayor guía que tenemos. Vivir como templo de Dios es vivir con reverencia, pero también con autoridad, porque el que habita en ti no es cualquier fuerza, es el mismo que venció la muerte. Por eso Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ese interior no es una figura poética, es tu espíritu, tu alma, tu corazón. Desde ahí, si lo permites, fluirá vida, dirección, paz, discernimiento. Pero tienes que reconocerlo, tienes que entrenar tu alma para estar consciente de esa presencia en todo momento, porque solo cuando reconoces que Dios está en ti, puedes comenzar a actuar como alguien que carga algo sagrado. David, en sus momentos más lúcidos, lo entendía después de su pecado. Su mayor temor no era el castigo físico, ni la pérdida de su trono, era perder la presencia. Por eso clamó: no me eches de tu presencia, y no me quites tu Santo Espíritu. Salmo 5:1 y 11. Él sabía que sin esa presencia interior, todo lo demás era vacío, y tú valoras esa presencia, la honras, la cultivas, porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti no significa volverse perfecto, sino consciente de que cada palabra puede reflejarlo o deshonrarlo, consciente de que cada decisión puede alinearte más con Él o alejarte de su propósito, consciente de que no hay espacio para la indiferencia espiritual cuando el Creador del universo vive en ti. A lo largo de la historia bíblica vemos que Dios no busca lugares impresionantes para habitar, busca corazones dispuestos. Isaías 5:7-15 dice: yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu. No importa tu pasado, tu entorno, tus fallas. Si tu corazón está abierto, Él habita, pero no habita como un inquilino temporal. Habita como un dueño, como un rey. Y tu vida, tus decisiones, tu cuerpo, tus pensamientos deben reflejar que el rey está en casa. No puedes seguir viviendo como si tu alma fuera tierra de nadie, porque ya ha sido comprada con sangre. Ya tiene un habitante santo. Y si lo reconoces, entonces todo empieza a cambiar. El primer paso para aprender a actuar como si Dios estuviera dentro de ti es precisamente reconocer que no estás solo, que cada segundo de tu vida es compartido con una presencia gloriosa que tus ojos ven, pero también los de Él, que tu boca habla, pero también las suyas si se lo permites. Tu cuerpo se mueve, pero es su espíritu el que puede dirigir cada paso. Y al reconocerlo, nacerá una reverencia nueva, no una religiosidad tensa, sino una adoración viva, una manera distinta de estar en el mundo, porque ahora lo harás como un templo en movimiento,
como un santuario, viviente como un hijo consciente de que lleva algo eterno dentro de sí. Este es solo el inicio, pero es el fundamento, porque sin esta conciencia, todo lo demás será teoría. Cuando entiendes que Dios está en ti, ya no puedes actuar igual, no puedes pensar igual, no puedes vivir igual, porque tu vida ahora es una extensión de su presencia en la tierra. Y eso lo cambia todo una vez que reconoces que no estás solo, que la presencia de Dios habita dentro de ti. Surge una pregunta inevitable, como ¿debo actuar si soy templo del Espíritu Santo? No se trata solo de aceptar una verdad espiritual, sino de vivir conforme a ella. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, no se limitó a declarar la realidad espiritual de la presencia divina, sino que hizo un llamado directo a una conducta que refleje esa verdad. En 1 Corintios 6 y 19-20, escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por la transformación de nuestra vida cotidiana. Cuando entendemos y abrazamos esta verdad, la transformación es inevitable. Vivir como si Dios habita en nosotros no es solo una idea bonita, ni un concepto teológico que se queda en la mente, sino una verdad que se debe aplicar a la vida diaria. Esta conciencia debe influir en todo lo que hacemos, desde cómo respondemos a los desafíos, hasta cómo nos relacionamos con los demás. Si supieras que el creador del universo, el que tiene todo el poder en sus manos, vive dentro de ti, ¿cómo cambiarían tus prioridades? ¿Cómo serían tus conversaciones? ¿Cómo reaccionarías ante las dificultades? Imagina por un momento que cada palabra que dices, cada acción que tomas, tiene el poder de reflejar su gloria. ¿Actuarías con más cuidado, con más reverencia, sabiendo que no estás solo? Si cada decisión es una oportunidad para mostrar al mundo la presencia de Dios en ti, ¿cómo cambiarían tus elecciones? Ya no se trata de ser perfecto, sino de vivir consciente de la sacralidad de tu ser. Tu vida es un templo, un santuario donde Dios mora y actúa. Una vida de reverencia y autoridad. El hecho de que el Espíritu de Dios habite en nosotros no solo nos llama a vivir con reverencia, sino también con autoridad. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos ahora habita en nosotros, lo cual nos otorga la capacidad de enfrentar las circunstancias de la vida con valentía y confianza. No estamos solos en nuestras luchas. No estamos luchando con nuestras propias fuerzas. La presencia del Espíritu Santo nos capacita, nos guía y nos da la fuerza para caminar en victoria. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí que tenemos la garantía de que el poder de Dios está con nosotros, respaldando cada paso que damos. La vida cristiana no es un camino de pasividad, sino du y quien vivía como templo de Dios. No es solo un estado espiritual pasivo, es un llamado a la acción. A través de nuestra relación con el Espíritu Santo, podemos experimentar su poder transformador y comenzar a vivir de acuerdo con la verdad de su presencia. Podemos actuar con la confianza de que no somos huérfanos espirituales, sino hijos e hijas del Rey, con una herencia celestial que nos da valor y propósito. Esta conciencia nos impulsa a vivir de una manera que honre la presencia que mora en nosotros, rompiendo barreras y obstrucciones. Uno de los mayores obstáculos para vivir con la conciencia constante de que Dios habita en nosotros es la distracción. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con demandas y distracciones, desde el trabajo hasta las redes sociales, pasando por las responsabilidades familiares. Es fácil olvidarnos de que tenemos una presencia viva dentro de nosotros, pero el desafío está en cultivar una conciencia constante de esa presencia. Es un proceso intencional. No podemos esperar que nuestra vida cambie solo por desearlo. Debemos crear espacios de quietud, de meditación y oración, donde podamos reconocer y experimentar esa presencia. Una de las razones por las que muchos no experimentan la plenitud de la presencia de Dios es porque no le damos espacio en nuestras vidas. En la rutina y las preocupaciones diarias pueden apagar el fuego del Espíritu. Por eso, el apóstol Pablo nos advierte: no apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5 y 19. Apagar al Espíritu significa vivir de manera distraída, ignorando la presencia activa de Dios en nosotros. Pero al reconocer su presencia, nos abrimos a su poder transformador. Esto no significa vivir en un estado de constante emoción, sino vivir con la certeza de que cada momento está impregnado con la realidad de que Dios está dentro de nosotros, guiándonos
y capacitándonos. La responsabilidad de ser templo de Dios, reconocer que somos templo del Espíritu Santo, no solo trae consuelo, sino también una profunda responsabilidad. Sabemos que el Espíritu no vive en lugares sagrados, hechos por manos humanas, sino que vive en nosotros. Esto implica que nuestro cuerpo y nuestra vida deben reflejar la santidad y la gloria de Dios. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras relaciones, todo debe estar alineado con la presencia de Dios en nosotros. Vivir como templo de Dios significa ser conscientes de que nuestra vida es un reflejo de su santidad. Si bien no somos perfectos, la conciencia de que Él mora en nosotros nos llama a una vida de integridad, pureza y obediencia. Jesús mismo nos mostró el ejemplo de cómo vivir con la conciencia de la presencia de Dios. Él vivió de manera tal que cada palabra, cada acción, cada paso que dio reflejó la voluntad de su Padre en Jesús. Estaba tan conectado con el Espíritu Santo que sus decisiones eran una extensión directa de la presencia de Dios en su vida. Cuando Él oraba, cuando sanaba, cuando enseñaba, no lo hacía como un hombre común, sino como el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Él es el modelo perfecto para nosotros. La obediencia al Espíritu en un estilo de vida transformador. El acto de rendirnos y reconocer que el Espíritu Santo habita en nosotros implica vivir una vida de obediencia. No es suficiente con saber que Dios está en nosotros. Debemos permitir que esa presencia guíe cada aspecto de nuestra vida. Vivir en obediencia al Espíritu Santo nos transforma, nos moldea y nos acerca más a la imagen de Cristo. Jesús dijo en Juan las 2:15 de la tarde: «Ansí me amáis, guardaréis mis mandamientos». Guardar sus mandamientos no es una carga pesada, sino una respuesta natural al amor y la presencia de Dios en nosotros. Vivir en obediencia al Espíritu Santo significa que comenzamos a actuar según sus guías internas. El Espíritu nos instruye, nos corrige y nos lleva a lugares donde la voluntad de Dios puede cumplirse. Al permitirle al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas, nos convertimos en instrumentos de su paz, su amor y su poder en el mundo. Somos llamados a reflejar la gloria de Dios a través de nuestras acciones. Y eso solo es posible si nos sometemos a la dirección del Espíritu. La manifestación de la gloria de Dios, vivir como templo de Dios, no solo es una cuestión de identidad, sino también de misión. La presencia de Dios en nosotros no debe ser contenida, debe ser manifestada al mundo. Jesús dijo en Juan las 7:38, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Esta agua viva no es solo para nuestro beneficio personal, es para el mundo. La presencia de Dios en nosotros debe ser un testimonio vivo para aquellos que no conocen a Cristo. Como templos de Dios, estamos llamados a ser canales de su amor, su misericordia y su verdad. Nuestra vida debe ser un faro de luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza de Dios. Este es el propósito de nuestra existencia en ser portadores de la gloria de Dios, viviendo como templos del Espíritu Santo, conscientes de que cada momento es una oportunidad para reflejar su luz en la oscuridad. La vida cristiana no es una vida de aislamiento, sino de manifestación. La gloria de Dios no debe quedarse dentro de nosotros, sino que debe fluir hacia afuera, tocando las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Conclusión final: vivir como templo de Dios, vivir como templo del Espíritu Santo, es una invitación a experimentar la vida de una manera completamente nueva. Es un llamado a la conciencia, a la obediencia y a la manifestación de la gloria de Dios en todo lo que hacemos. No somos seres aislados, sino que somos morada de la presencia viva de Dios. Al vivir con esta conciencia, nuestra vida se convierte en un reflejo del amor, la paz y el poder de Dios en el mundo. Es una vida transformada, que da testimonio de la grandeza de aquel que vive en nosotros, y nos llama a vivir no para nosotros mismos, sino para su gloria eterna. El desafío de vivir con la plenitud del espiritual, vivir con la conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. Nos enfrentamos a un desafío continuo: mantenernos conscientes de su presencia en todo momento. Vivir bajo la dirección del Espíritu no es un estado que se logra de una vez por todas, sino una práctica diaria de rendirnos y permitir que Él tome el control. Todos tenemos momentos en los que las preocupaciones, las emociones o las tentaciones nos alejan de esa conciencia. Sin embargo, vivir como templo de Dios nos invita a regresar una y otra vez, a volver a centrar nuestra atención en lo que realmente importa: la presencia viva de Dios en nosotros, en la disciplina
de la presencia de Dios. Es algo que debemos cultivar. No se trata solo de recordar que Dios está en nosotros en los momentos de necesidad, sino de hacer de esa realidad una parte integral de nuestro vivir diario. Esto implica tomar un tiempo especial para orar, meditar en la palabra de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. La oración no debe ser vista solo como una herramienta en tiempos de angustia, sino como un estilo de vida que nos mantiene conectados con el Espíritu en cada momento. El apóstol Pablo nos da una clave fundamental en Efesios, las 5:18, cuando dice: no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu implica no solo recibir la presencia de Dios, sino permitir que Él nos controle, nos guíe y nos capacite para vivir de acuerdo a su voluntad. Esta llenura no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que depende de nuestra disposición a vaciarnos de nosotros mismos y dejar espacio para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder transformador de la presencia de Dios. Cuando vivimos con la conciencia de que Dios está en nosotros, experimentamos un poder transformador que cambia nuestra forma de vivir. Este poder no solo tiene el potencial de cambiar nuestras actitudes y comportamientos, sino también de restaurar y sanar áreas de nuestra vida que estaban rotas. La presencia de Dios en nosotros es capaz de sanar nuestras heridas emocionales, de liberarnos de las cadenas del pecado y de transformarnos en nuevas criaturas en Cristo. Este poder transformador también afecta nuestras relaciones con los demás. Vivir con la conciencia de que somos templos del Espíritu Santo significa que nuestras interacciones deben reflejar esa presencia divina. En lugar de reaccionar desde el enojo, la amargura o el egoísmo, comenzamos a responder con amor, paciencia y compasión, porque sabemos que es Dios quien vive en nosotros y se manifiesta a través de nuestras acciones. Además, vivir con esta conciencia nos permite ser instrumentos de sanación y restauración para aquellos que nos rodean. No solo buscamos nuestra propia santidad, sino que también somos llamados a ser canales de la paz y la esperanza de Dios para el mundo. Cuando comprendemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, comprendemos también que somos embajadores de su reino en la tierra, representando su gloria y llevando su mensaje de salvación a todas las personas. El reconocimiento de la gloria interioral, vivir conscientes de que somos morada de la presencia divina. Nuestra vida adquiere un nuevo propósito, al reflejar la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Esto no significa que debamos vivir en un estado constante de perfección, sino que debemos vivir conscientes de que cada momento es una oportunidad para reflejar esa gloria. Cuando entendemos que nuestra vida es una extensión de la presencia de Dios, comenzamos a vivir con reverencia y gratitud, reconociendo la dignidad que nos otorga ser morada del Altísimo. David, el rey de Israel, comprendió esta verdad profundamente. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, su mayor temor no era perder su reino o sufrir castigos físicos, sino perder la presencia de Dios. En él clamó: no me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. David entendió que sin la presencia de Dios en su vida, todo lo demás perdía valor. Esta es la misma verdad que debemos abrazar. Sin la presencia de Dios, todo lo demás es vacío. En este reconocimiento de la gloria de Dios en nosotros, debe llevarnos a vivir con una nueva reverencia por nuestras propias vidas. No somos cualquier cosa, somos templos del Espíritu Santo y debemos tratar nuestra vida como tal. Esto implica no solo cuidar de nuestro cuerpo, sino también cuidar de nuestra mente y nuestro corazón, siendo conscientes de que nuestras emociones, pensamientos y acciones son el lugar donde el Espíritu de Dios habita, el testimonio vivo de la presencia de Dios. Cuando vivimos como si Dios estuviera en nosotros, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su poder y gracia. Las personas a nuestro alrededor comienzan a notar la diferencia. No se trata de mostrar una perfección humana, sino de reflejar la paz, el gozo y la sabiduría que vienen de la presencia del Espíritu Santo. A nuestro testimonio no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos y en cómo vivimos. A medida que aprendemos a caminar en la plenitud del Espíritu, nuestras vidas se convierten en una extensión de la presencia de Dios. El mundo necesita ver a Dios en nosotros, y esto solo es posible si vivimos con la conciencia de que Él está dentro de nosotros. Esta conciencia nos lleva a vivir de manera que nuestras acciones, palabras y actitudes sean un reflejo de su gloria, a la presencia de Dios en nuestras vidas.
también nos capacita para hacer luces en un mundo oscuro. Vivir como templos del Espíritu Santo implica ser testigos de su amor, no solo a través de palabras, sino a través de nuestras acciones. Cada vez que respondemos con gracia en lugar de ira, cada vez que perdonamos en lugar de guardar rencor, estamos mostrando al mundo la gloria de Dios que mora en nosotros. En conclusión, la vida, como reflejo de su presencia, vivir como templo del Espíritu Santo es un desafío continuo, pero es también un privilegio inmenso. No solo estamos llamados a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, sino a vivir de tal manera que su gloria sea evidente en todo lo que hacemos. Cuando comprendemos que somos morada de la presencia divina, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor, poder y santidad. Este camino no es fácil, pero es el camino hacia una vida transformada. Vivir como templo del Espíritu Santo significa vivir con una conciencia constante de que Dios está con nosotros, guiándonos y capacitándonos para vivir según su voluntad. Esta conciencia transforma nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones, permitiéndonos vivir con un propósito eterno. Al caminar en esta verdad, nuestra vida se convierte en un testimonio de la gloria de Dios. En cada momento es una oportunidad para reflejar su presencia en el mundo. Vivir como templo del Espíritu Santo es vivir como un hijo de Dios, consciente de que no estamos solos, sino que Él camina con nosotros, transformándonos y guiándonos hacia su propósito divino. La vida plena en la presencia de Dios. Cuando nos rendimos a la verdad de que somos templos del Espíritu Santo, nuestra vida comienza a tomar un rumbo diferente. Cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestras relaciones hasta nuestras responsabilidades diarias, adquiere una nueva dimensión. La presencia de Dios no es algo que solo experimentamos en momentos especiales, sino algo que debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Desde el trabajo hasta los momentos de descanso, cada actividad puede ser una expresión de la gloria de Dios si vivimos con la conciencia de que Él habita en nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:1 a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto nos habla de un acto consciente y continuo de entrega. Vivir como templo del Espíritu Santo implica presentar cada área de nuestra vida como un acto de adoración a Dios. A Dios en sí, nuestra vida es un sacrificio vivo. Entonces nuestra existencia entera, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes, se convierte en una oportunidad para honrar la presencia de Dios en nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con la verdad de que no estamos solos, sino que somos morada del Espíritu. Esto debe cambiar no solo la forma en que vemos el mundo, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando entendemos que Dios vive en nosotros, nuestra identidad ya no está basada en lo que los demás piensan de nosotros, ni en lo que logramos, sino en quiénes somos en Él. Somos sus hijos, y su presencia en nosotros nos da un propósito eterno en Él. Poder de la oración y la adoración continua. La vida de oración es fundamental para mantenernos conectados con el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Si realmente creemos que Dios habita dentro de nosotros, debemos aprender a hablar con Él, a escuchar su voz y a rendirnos continuamente a su guía. La oración no debe ser una actividad aislada que hacemos de vez en cuando, sino una forma de vida constante. El mismo Jesús, quien era perfecto y sin pecado, tomaba tiempos para apartarse y orar. Él sabía que, aunque estaba lleno del Espíritu, necesitaba estar constantemente conectado con el Padre. En Lucas 5:16, se dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba estos tiempos de comunión con el Padre, ¿cuán más nosotros necesitamos hacer lo mismo? La oración nos permite estar en sintonía con el Espíritu que mora en nosotros y nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón alineados con la voluntad de Dios. La adoración también es una forma poderosa de reconocer la presencia de Dios. Adorar no es solo cantar canciones en un culto o levantar nuestras manos en un acto simbólico. Es vivir una vida que refleje nuestra gratitud y devoción a Dios. Cuando reconocemos que somos templo del Espíritu Santo, nuestra vida misma se convierte en una expresión de adoración. Desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestros recursos y tiempo, todo puede ser un acto de adoración. La verdadera adoración fluye de un corazón agradecido y consciente de la presencia de Dios en cada momento. Ser transformados a su imagen. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a buscar la validación en cosas externas,
el éxito, la aceptación social, las posesiones materiales. Sin embargo, vivir como templo del Espíritu Santo significa que nuestra validación ya ha sido asegurada en Cristo. Él es el que nos define, no nuestras circunstancias ni lo que los demás piensan de nosotros. Vivir con esta conciencia transforma nuestra perspectiva y nuestras prioridades. La presencia del Espíritu Santo nos moldea y nos transforma. En 2 Corintios, las 3:18, Pablo escribe: y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al vivir conscientes de que somos morada de Dios, estamos siendo continuamente transformados a la imagen de Cristo. Esto no es un proceso instantáneo, sino una obra continua que Dios realiza en nosotros. La vida cristiana es un viaje de transformación, en el que el Espíritu Santo nos ayuda a reflejar cada vez más la imagen de Jesús. Este proceso de transformación es tanto interno como externo. Internamente, el Espíritu nos purifica, nos santifica y nos da el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Externamente, esta transformación se refleja en nuestras acciones, pensamientos y palabras. La verdadera madurez espiritual se muestra en la capacidad de vivir de acuerdo con la verdad de que somos templo del Espíritu Santo. Esto nos lleva a vivir de manera más compasiva, más amorosa, más generosa y más perdonadora, porque entendemos que el mismo Espíritu que mora en nosotros también desea que reflejemos esas cualidades divinas hacia los demás, a la presencia de Dios. Nos capacita para servir y vivir como templo del Espíritu Santo. No solo nos transforma a nivel personal, sino que también nos capacita para servir a los demás. Cuando entendemos que la presencia de Dios habita en nosotros, nos damos cuenta de que tenemos un llamado mayor, que es simplemente vivir para nosotros mismos. Estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, a llevar la luz de Cristo a un mundo oscuro en el Espíritu Santo. Nos capacita para servir a los demás con amor y humildad. En 1 Pedro las 4:10-11 se nos dice: a cada uno según el don que haya recibido, úselo para servir a los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si alguno habla, que lo haga como quien transmite los oráculos de Dios. Si alguno sirve, que lo haga con el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Dios nos ha dado dones y habilidades, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Al vivir conscientes de la presencia del Espíritu en nosotros, podemos utilizar esos dones de manera efectiva para edificar el cuerpo de Cristo y servir a los que nos rodean a la verdadera grandeza en Él. El reino de Dios no se mide por el éxito o el reconocimiento, sino por nuestra disposición a servir. El mismo Jesús, quien tenía toda la autoridad en el cielo y la tierra, vino a servir y no a ser servido. Marcos 10:45. Al vivir con la conciencia de que somos templo del Espíritu Santo, también somos llamados a vivir con humildad y a servir a los demás, reflejando la humildad de Cristo en nuestras acciones diarias. Han un llamado a vivir con propósito. Vivir como templo del Espíritu Santo también nos llama a vivir con un propósito. Claro, en ser instrumentos de Dios para llevar su reino a la tierra. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe estar alineado con este propósito eterno. En Colosenses las 3:17. Pablo escribe: y todo lo que hagan, ya sea en palabra o en obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestra vida debe ser una extensión de la presencia de Dios en el mundo. Cada aspecto de nuestra vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales, debe ser un reflejo de nuestra identidad como templos del Espíritu Santo. Al vivir con este propósito, encontramos verdadera paz y satisfacción, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y divino. En conclusión, al vivir como templo del Espíritu Santo, vivir como templo del Espíritu Santo es mucho más que un concepto teológico. Es una realidad espiritual que transforma profundamente nuestra forma de vivir. Al reconocer que Dios habita en nosotros, comenzamos a vivir con una nueva perspectiva, donde cada acción, palabra y pensamiento es una oportunidad para reflejar su gloria. Esta conciencia nos llama a vivir con reverencia, a rendirnos continuamente a la obra del Espíritu en nosotros y a ser transformados a la imagen de Cristo. La presencia de Dios en nosotros no es algo que debamos tomar a la ligera. Es un privilegio inmenso
y un llamado a vivir con un propósito eterno. Cuando vivimos conscientes de que somos morada del Espíritu Santo, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. No estamos solos en este mundo, sino que tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, guiándonos, transformándonos y capacitándonos para ser instrumentos de su reino. Vivir como templo del Espíritu Santo es vivir con propósito, viviendo cada día para reflejar la gloria de Dios y cumplir con su voluntad en el mundo. El fruto de vivir como templo del Espíritu Santo. Cuando decidimos vivir como templo del Espíritu Santo, no solo experimentamos una transformación interna, sino que también comenzamos a ver el fruto de esa transformación en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, tal como lo describe el apóstol Pablo en Gálatas 5:22-23. Es el resultado natural de una vida dirigida por el Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temple. Estos atributos no son algo que podamos forzar o fabricar por nuestra cuenta, sino que son la evidencia de la presencia activa del Espíritu en nosotros. Vivir como templo del Espíritu Santo significa permitir que estos frutos se manifiesten de manera natural en nuestra vida cotidiana. El amor que mostramos a los demás, la paz que experimentamos en medio de las tormentas de la vida, la paciencia con los demás y con nosotros mismos, la bondad que fluye de nuestro corazón, son manifestaciones directas del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Estos frutos no solo mejoran nuestra vida, sino que también sirven como testimonio para aquellos que nos rodean. El mundo necesita ver el fruto del Espíritu y como templos de Dios. Somos llamados a ser los portadores de esa luz. Es importante recordar que el fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza. Al contrario, es el resultado de estar conectados con el Espíritu y permitir que Él obre en nosotros. Jesús mismo nos dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Vivir como templo del Espíritu Santo significa vivir en una relación continua con Jesús, permaneciendo en Él y dejando que el Espíritu trabaje en nuestro interior. Este es el secreto para que el fruto del Espíritu se produzca de manera abundante. Ser testigos de su gloria en el mundo vivimos, en un mundo que necesita desesperadamente conocer la realidad de Dios y la transformación que Él puede traer a la vida de las personas. Como templos del Espíritu Santo, somos llamados a ser testigos de su gloria en el mundo. La vida cristiana no es solo una vida interior, es una vida que se manifiesta en el exterior, en nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestra forma de vivir. La presencia de Dios en nosotros debe ser vista por los demás, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa ser un testigo de la gloria de Dios durante su ministerio. Él caminó entre las personas, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos y proclamó las buenas nuevas del reino de Dios. Lo más importante, vivió en total comunión con el Padre, permitiendo que la gloria de Dios se manifestara en todo lo que hacía. Jesús fue el modelo de un templo viviente, uno que reflejaba completamente la presencia de Dios en la tierra a nosotros. Como sus seguidores, somos llamados a hacer lo mismo. La presencia del Espíritu en nosotros no solo nos cambia a nivel personal, sino que también nos impulsa a llevar esa transformación al mundo que nos rodea. Como templos del Espíritu Santo, estamos destinados a ser una luz en medio de la oscuridad. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones deben reflejar la gloria de Dios, para que aquellos que nos rodean puedan ver en nosotros un reflejo de su amor y poder en el desafío de vivir como templo de Dios, vivir como templo del Espíritu Santo no es algo que se logra de forma automática o fácil. A menudo nos enfrentamos a desafíos y tentaciones que nos apartan de la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. El mundo constantemente nos ofrece distracciones y valores contrarios a los principios de Dios. Sin embargo, como templos de Dios, tenemos una responsabilidad de vivir de acuerdo con la verdad que hemos recibido. En el desafío está en mantenernos fieles a esta verdad a medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano. No se trata solo de reconocer que Dios está en nosotros, sino de vivir de una manera que honre esa presencia. Esto requiere de un compromiso continuo, una disposición a dejar que el Espíritu nos guíe, corrija y nos transforme. El apóstol Pablo nos recuerda
En 1 Corintios, las 6 y 19, menos 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Vivir como templo del Espíritu Santo es vivir con la conciencia de que nuestra vida ya no nos pertenece. Hemos sido comprados con un precio, el precio de la sangre de Cristo, y ahora estamos llamados a vivir para su gloria en la acción continua del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros de manera pasiva, sino que está constantemente obrando dentro de nosotros. Él nos guía, nos consuela, nos corrige, nos capacita y nos da el poder para vivir según la voluntad de Dios, al vivir como templo del Espíritu Santo. Debemos estar atentos a su voz y a su dirección. La relación con el Espíritu Santo es dinámica y activa. Él no está dormido en nosotros, sino que está trabajando continuamente para moldearnos a la imagen de Cristo cuando nos rendimos completamente a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Comenzamos a ver una transformación profunda. Ya no vivimos solo en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu que mora en nosotros. Este poder no es limitado ni temporal. Es el poder mismo de Dios, capaz de cambiar lo imposible. A través del Espíritu podemos vivir vidas de victoria, no porque seamos fuertes, sino porque su poder es perfecto en nuestra debilidad, a la plenitud de la vida cristiana finalmente. Vivir como templo del Espíritu Santo nos lleva a la plenitud de la vida cristiana. La vida en Cristo no es solo acerca de seguir reglas o cumplir con expectativas externas. Es una vida de comunión profunda con Dios. Vivir con la conciencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros nos da una paz y una satisfacción que no se pueden encontrar en nada más. Nos da una visión clara del propósito eterno para el que fuimos creados y nos capacita para vivir. De acuerdo con ese propósito, al vivir con la plena conciencia de que somos templos del Espíritu Santo, experimentamos una vida transformada. No somos las mismas personas que éramos antes. Vivir en su presencia nos cambia, nos hace más como Cristo y nos da una esperanza viva que no se puede apagar. Esta vida llena del Espíritu es una vida de gozo, de paz y de propósito, y es el camino hacia la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. En conclusión, final a la gloria de Dios en nosotros, vivir como templo del Espíritu Santo es más que una forma de vida, es una invitación a vivir la vida plena y abundante que Dios tiene preparada para nosotros. La presencia del Espíritu en nosotros no es solo una promesa, sino una realidad diaria que debemos aprender a reconocer y cultivar. Al vivir con esta conciencia, somos transformados de adentro hacia afuera, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Nos hemos convertido en morada del Altísimo, y esta verdad debe cambiar la manera en que vivimos, pensamos y actuamos. No somos simples criaturas en este mundo. Somos templos del Espíritu Santo, destinados a ser canales de la presencia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita conocerle. Al reconocer y vivir conforme a esta realidad, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gloria. El poder y el amor de Dios en el llamado es claro. Vivamos como templos del Espíritu Santo, permitiendo que su presencia nos transforme y nos impulse a vivir para su gloria. Cuando lo hagamos, experimentaremos la verdadera plenitud de la vida cristiana y veremos cómo su poder se manifiesta en todo lo que hacemos. La vida cristiana una vida de propósito eterno. Vivir como templo del Espíritu Santo es, en última instancia, una invitación a vivir con un propósito eterno. No estamos simplemente existiendo en este mundo, estamos aquí para reflejar la gloria de Dios, para llevar su luz al mundo y para ser instrumentos de su reino. Este propósito no solo se limita a los momentos espirituales o a las actividades religiosas, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida. Cuando somos conscientes de que somos morada del Espíritu Santo, entendemos que nuestras vidas tienen un impacto eterno, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, cada palabra que pronunciamos, tiene un valor eterno cuando estamos viviendo con la conciencia de que somos templos del Espíritu Santo. Vivir para la gloria de Dios implica ver cada momento como una oportunidad para honrarle, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones o incluso en nuestros momentos de descanso. Vivir con esta mentalidad cambia nuestra perspectiva de la vida y nos impulsa a vivir con pasión y propósito.
sabiendo que nuestras vidas no son accidentales ni sin sentido. Somos parte de un plan divino mucho más grande que nosotros mismos. El Espíritu Santo como fuente de fortaleza. El Espíritu Santo no solo mora en nosotros para transformar nuestra vida, sino que también es nuestra fuente de fortaleza. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu sería su consolador y ayudador en cada circunstancia de la vida, en momentos de dificultad, en la incertidumbre o en los desafíos de la vida cotidiana. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para permanecer firmes. No se trata de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios obrando en nosotros. En las 3 y 16. El apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso, pidiendo que Él los fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta fortaleza interna es lo que nos permite resistir las tentaciones, soportar las pruebas y seguir adelante cuando todo parece estar en contra. La presencia del Espíritu dentro de nosotros no es solo para momentos de oración o alabar en la iglesia. Él es la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos cotidianos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta fortaleza no significa que nunca vamos a tener dificultades, pero significa que no tenemos que enfrentarlas solos. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para hacer lo que no podemos hacer por nuestra cuenta. Cuando nos sentimos débiles, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando estamos confundidos, Él nos da sabiduría y discernimiento. Cuando estamos cansados, Él nos renueva y nos da el coraje para continuar. Vivir como templo del Espíritu Santo implica confiar plenamente en su poder en nuestras vidas. La fuerza de la unidad en el Espíritu, ser templo del Espíritu Santo, también implica ser parte de un cuerpo más grande, la Iglesia, donde el Espíritu se mueve para unir a los creyentes y equiparlos para la misión de Dios. En 1 Corintios, las 12 y 12-13, Pablo explica que, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. El Espíritu Santo no solo habita en cada creyente individualmente, sino que también une a la Iglesia como un todo, trabajando para edificar el cuerpo de Cristo y cumplir la misión de llevar el Evangelio al mundo. El Espíritu de Dios nos une, a pesar de nuestras diferencias. Nos da los mismos objetivos y nos da los mismos recursos espirituales para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Vivir como templo del Espíritu implica entender que no estamos aislados, somos parte de un cuerpo, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la edificación del reino de Dios, ya sea a través del servicio, la enseñanza, la oración o el testimonio. El Espíritu Santo nos equipa para ser una unidad efectiva que refleje a Cristo al mundo. Esta unidad en el Espíritu también nos llama a ser agentes de paz y reconciliación. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para eliminar divisiones, sanar heridas y traer unidad entre los hermanos. El amor del Espíritu nos impulsa a perdonar y a restaurar las relaciones rotas y a vivir de acuerdo con la paz que Dios ha establecido entre nosotros. Vivir como templo del Espíritu Santo no solo es un llamado a la transformación personal, sino a ser un agente de unidad y reconciliación dentro del cuerpo de Cristo y en el mundo. La eterna promesa del Espíritu Santo. Uno de los aspectos más hermosos de vivir como templo del Espíritu Santo es la promesa de que su presencia estará con nosotros para siempre. En Juan las 2:16 de la tarde menos 17, Jesús prometió a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo no es un visitante temporal, ni un poder efímero. Él es una presencia constante, una fuente inquebrantable de consuelo, guía y fortaleza. Al vivir como templo de Dios, nunca estamos solos, ya que el Espíritu de Dios está con nosotros en todo momento. Esta promesa nos da una gran esperanza. Sin importar lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que no estamos caminando solos. La presencia de Dios, a través del Espíritu, nos acompaña cada día, cada hora, incluso en los momentos de sufrimiento o duda. Podemos tener la confianza de que el Espíritu está trabajando en nosotros y a través de nosotros, completando la obra de santificación que Dios ha comenzado. El Espíritu Santo también es el sello de nuestra herencia celestial, como nos dice Efesios 1:13-14, en él también. Cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria. La presencia del Espíritu en nuestras vidas es un recordatorio constante de que somos hijos de Dios y que nuestra esperanza está anclada en su promesa de vida eterna, viviendo con un propósito eterno, el impacto de ser templo del Espíritu Santo. Finalmente, vivir como templo del Espíritu Santo nos llama a entender que nuestra vida tiene un propósito eterno. No vivimos para acumular logros terrenales o para satisfacer deseos pasajeros, sino para cumplir con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como templos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene un impacto que va más allá de este mundo. Estamos llamados a reflejar la gloria de Dios, a ser testigos de su amor y gracia, y a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Cada día es una oportunidad para vivir para la gloria de Dios. Al vivir con esta perspectiva, nuestras decisiones y acciones se alinean con su propósito eterno. Vivir como templo del Espíritu no es solo un mandato, sino un regalo maravilloso que nos permite participar en la obra redentora de Dios. Es un llamado a vivir una vida que refleje la belleza, el amor y la paz de Dios en un mundo necesitado de esperanza. Conclusión en viviendo en la plenitud del Espíritu. En resumen, vivir como templo del Espíritu Santo es un llamado a vivir con la conciencia constante de que no estamos solos. La presencia de Dios habita dentro de nosotros y su Espíritu nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Esta realidad transforma nuestra forma de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás. Nos llama a vivir con propósito eterno, a ser agentes de unidad y reconciliación y a hacer luz en un mundo oscuro. Es una vida de consagración, de fortaleza, de unidad y de esperanza. Vivir como templo del Espíritu Santo es reconocer que nuestra vida tiene un impacto eterno, que somos parte de un plan divino mucho mayor que nosotros mismos. Es un llamado a vivir en la plenitud de la presencia de Dios y a ser un reflejo de su gloria en el mundo. Que esta verdad transforme cada aspecto de nuestra vida y nos impulse a vivir para su gloria eterna. El llamado a ser testigos de la presencia de Dios como templos del Espíritu Santo. No solo experimentamos la transformación personal, sino que también estamos llamados a ser testigos de esa transformación ante el mundo. La vida cristiana nunca ha sido diseñada para ser vivida en aislamiento. Vivir con la presencia de Dios en nosotros debe ser un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Jesús mismo nos recordó en Mateo 5:14-16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La luz que brilla en nosotros no es nuestra, sino la de Cristo reflejada a través de nosotros, al ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestra vida debe ser un reflejo del poder y el amor de Dios. Es fácil decir que somos cristianos, pero vivir como templo del Espíritu Santo es vivir de tal manera que aquellos que nos rodean vean en nosotros el amor de Dios. Ya no vivimos para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos ha elegido. Vivir como templo del Espíritu significa que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud reflejan la presencia de Dios dentro de nosotros. Ser testigos de esta presencia implica ir más allá de una declaración verbal de fe. Se trata de vivir de manera que nuestras vidas sean una carta abierta, visible para todos, que testifique del poder transformador del Espíritu. Ya no necesitamos ser perfectos, pero sí debemos vivir de tal manera que el Espíritu se haga evidente en nosotros. Este es el verdadero testimonio del cristiano, no simplemente predicar un mensaje, sino vivir de acuerdo con ese mensaje, mostrando con hechos el amor de Dios y la obra que Él ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo como nuestro ayudador y consolador en medio de las dificultades de la vida. El Espíritu Santo es un consuelo constante. Jesús lo prometió como el consolador, el que estaría con nosotros para guiarnos y fortalecernos en nuestra jornada cristiana. Juan 2:16 de la tarde. Al vivir como templo del Espíritu Santo, podemos encontrar paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. El Espíritu no solo está en nosotros para enseñarnos y guiarnos, sino para consolarnos en momentos de dolor, de duda o de tribulación. En Romanos 8:26-27, Pablo nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo orar, o las palabras no son suficientes para expresar el dolor
o la lucha interna que experimentamos. Pero el Espíritu Santo está allí, intercediendo por nosotros, entendiendo nuestras necesidades y llevándolas ante el Padre, con sabiduría perfecta. Este consuelo y esta intercesión son una de las bendiciones más grandes de vivir como templo del Espíritu, porque no estamos solos en nuestros momentos de dificultad. Dios está presente intercediendo por nosotros a través de su Espíritu, trayéndonos consuelo, dirección y fortaleza, el Espíritu Santo. Además de consolarnos, también nos capacita para enfrentar nuestras luchas y desafíos con valentía. La vida cristiana no siempre es fácil, pero el Espíritu nos da las fuerzas para seguir adelante, recordándonos que nuestra debilidad, Él es nuestra fortaleza. Vivir como templo del Espíritu significa depender completamente de Él para todo lo que necesitamos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y en su fortaleza podemos enfrentar lo que sea. A vivir con la mente de Cristo. Una de las grandes transformaciones que el Espíritu produce en nosotros es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es obra del Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de pensar de acuerdo con los pensamientos de Dios. Vivir como templo del Espíritu Santo implica ser conscientes de que nuestra mente debe estar alineada con la voluntad de Dios, como el Espíritu mora en nosotros. Él comienza a moldear nuestra forma de pensar, nuestros deseos y nuestras actitudes, para que reflejen más a Cristo. La mente de Cristo es una mente de amor, humildad, sacrificio y servicio. Al vivir en el Espíritu, comenzamos a pensar menos en nuestros propios intereses y más en los intereses del reino de Dios. Esto nos lleva a una vida de obediencia y rendición, porque nuestra mente está ahora sujeta a la guía del Espíritu en la larga espera y la esperanza final. Vivimos con la conciencia de que somos templos del Espíritu Santo. También sabemos que aún no hemos alcanzado la perfección. La vida cristiana es una peregrinación hacia la gloria eterna, y mientras vivimos en este mundo, aún estamos en proceso de santificación. Pero esta espera no es en vano, y la presencia del Espíritu nos da la esperanza de que un día seremos completamente transformados. En 1 Corintios, la 1 y 12 de la tarde, Pablo dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Vivir como templo del Espíritu Santo nos da la expectativa de un futuro glorioso, cuando finalmente veremos a Dios cara a cara y seremos transformados completamente a su imagen. Esa esperanza nos anima a perseverar, a no rendirnos, a seguir adelante con el conocimiento de que nuestro destino final es la presencia plena de Dios. Mientras tanto, el Espíritu Santo es nuestro anticipo de esa gloria futura. Su presencia en nuestras vidas es un recordatorio constante de lo que está por venir, a la completa restauración de todo lo que está roto, la perfección de nuestro ser y la glorificación final cuando viviremos en la presencia eterna de Dios. Esta esperanza nos mantiene enfocados, nos da aliento y nos anima a seguir adelante, sabiendo que no estamos trabajando en vano. En conclusión final, la gloria de vivir como templo del Espíritu Santo. Vivir como templo del Espíritu Santo es mucho más que una verdad teológica. Es una realidad práctica que debe transformar cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras decisiones diarias hasta nuestras interacciones con los demás. Todo se ve afectado por el conocimiento de que Dios habita en nosotros. Esta presencia transforma nuestra manera de pensar, actuar y vivir, y nos impulsa a ser testigos de su poder y amor en el mundo a través del Espíritu. Experimentamos la paz, la guía, la fortaleza y la esperanza. No estamos solos en nuestro caminar, y todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino. Vivir como templo del Espíritu significa vivir con propósito, con esperanza y con una expectativa viva de la gloria que está por venir, aunque podamos caminar cada día con la plena conciencia de que no solo somos seres humanos, sino templos vivientes del Espíritu Santo, llamados a reflejar la gloria de Dios, a hacer luz en el mundo y a vivir con un propósito eterno. Este es el llamado que Dios tiene para nosotros, y es el mayor privilegio que podemos tener en vivir conscientes de su presencia en nosotros y vivir para su gloria eterna. Vivir con confianza en la dirección del Espíritu. Vivir como templo del Espíritu Santo también nos invita a depender plenamente de su dirección y guía. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros como una presencia pasiva, sino como un consejero activo que nos guía hacia la verdad, la paz y la voluntad de Dios. Al vivir conscientemente
como templo de Dios. Debemos aprender a escuchar y seguir la voz del Espíritu, sabiendo que Él está siempre dispuesto a guiarnos en cada decisión que tomemos. En Romanos las 8 y 14, Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu es una de las características fundamentales de nuestra relación con Él. Él nos instruye y nos muestra el camino correcto, incluso cuando estamos frente a decisiones difíciles o cuando nos sentimos perdidos. Vivir como templo del Espíritu Santo significa reconocer que no debemos depender de nuestra propia sabiduría o fuerza, sino de la sabiduría infinita del Espíritu que mora en nosotros. La confianza en su dirección nos lleva a vivir con un sentido de paz, sabiendo que no estamos caminando solos. El Espíritu nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios, que reflejan su voluntad. A veces, la dirección del Espíritu nos lleva a lugares inesperados. Nos desafía a actuar de maneras que no hubiéramos considerado por nosotros mismos. Sin embargo, vivir como templo del Espíritu significa estar dispuestos a seguir esa guía, incluso cuando es incómodo o nos lleva fuera de nuestra zona de confort. La dirección del Espíritu está siempre alineada con el propósito divino y nos permite caminar de acuerdo con los planes de Dios, lo cual es siempre lo mejor para nuestra vida. La libertad que proviene de la presencia del Espíritu, una de las mayores bendiciones de vivir como templo del Espíritu Santo, es la libertad que Él nos otorga. El Espíritu nos libera del pecado y de la esclavitud de las pasiones humanas, dándonos poder para vivir en santidad. En 2 Corintios las 3 y 17, Pablo nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no significa hacer lo que queramos sin restricciones, sino ser libres para vivir según el propósito de Dios, libres para caminar en obediencia, amor y justicia. El Espíritu nos libera de la carga del pecado y de la culpa que nos acecha. Cuando reconocemos que somos templo del Espíritu, entendemos que Él ha venido a morar en nosotros para darnos la victoria sobre el pecado. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones ni de las tentaciones que nos asedian. Tenemos el poder del Espíritu para resistirlas. Vivir en la libertad del Espíritu significa caminar con la confianza de que no estamos atrapados por nuestros viejos hábitos o errores pasados. A través del poder del Espíritu, podemos vivir una vida que honra a Dios, libre de condenación y llena de esperanza. La libertad del Espíritu también nos permite vivir en comunidad de una manera auténtica. Nos libera del miedo y de la autopreocupación, permitiéndonos servir a los demás con un corazón puro. La verdadera libertad en Cristo nos hace libres para amar a los demás, para perdonar y para vivir en unidad con la Iglesia. Al vivir como templo del Espíritu Santo, experimentamos la verdadera libertad, que no es hacer lo que queremos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios, lo cual es siempre lo mejor para nosotros. La promesa de la restauración final, a pesar de los desafíos que enfrentamos en este mundo. Vivir como templo del Espíritu Santo también nos da la esperanza de una restauración final. La vida cristiana no se limita a lo que experimentamos en este momento. Vivir como templo de Dios también implica vivir con la expectativa de la gloria futura. Sabemos que el Espíritu que habita en nosotros es solo el comienzo de lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. En Romanos las 8 y 23, Pablo nos recuerda que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vivir como templo del Espíritu nos da la certeza de que este no es el final. Hey, una gloria futura que nos espera, una restauración total de nuestras vidas, cuando estaremos en la presencia de Dios para siempre. El Espíritu nos da la esperanza de que, a pesar de las dificultades y pruebas de la vida, todo está siendo renovado y restaurado por Dios. Él nos ha sellado con su Espíritu como una garantía de que completará la obra que ha comenzado en nosotros. Esta esperanza futura debe fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con el propósito de Dios cuando vivimos como templo del Espíritu. Estamos viviendo con una mirada puesta en la eternidad. Sabemos que nuestro sufrimiento y nuestras luchas son temporales y que Dios está preparando algo mucho más grande para nosotros. El Espíritu nos ayuda a mantener esta perspectiva, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que algún día estaremos completamente restaurados en la gloria de Dios. En la importancia de perseverar en la fe. Vivimos en un mundo donde las dificultades son inevitables, pero la clave para vivir con esperanza y propósito
es perseverar en la fe. Al ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu nos da la fortaleza para seguir adelante a pesar de las adversidades. En Romanos 8:25, Pablo nos dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vivir como templo del Espíritu implica no solo disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino también confiar en su fidelidad en todo momento, incluso cuando las cosas no son fáciles. La perseverancia en la fe es crucial, porque el camino cristiano no siempre es fácil. Hay momentos en que sentimos desánimo, luchamos con la tentación o enfrentamos dificultades que parecen insuperables. Sin embargo, al vivir como templo del Espíritu, podemos estar seguros de que el Espíritu nos da la fuerza para perseverar. Él intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos cómo orar o qué hacer. Él nos da el consuelo y la esperanza para continuar, sabiendo que no estamos solos. Además, la perseverancia en la fe nos lleva a una madurez espiritual más profunda. Cada prueba y cada dificultad que enfrentamos con el Espíritu nos moldea más a la imagen de Cristo. Nos hacéis más conscientes de nuestra dependencia de Él y más comprometidos con su propósito en nuestra vida. Vivir como templo del Espíritu significa mantener la fe, incluso cuando las circunstancias son difíciles, sabiendo que el Espíritu está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. Conclusionan viviendo con la plenitud del Espíritu. Vivir como templo del Espíritu Santo es un llamado a vivir de manera plena, completa y consciente. Es reconocer que la presencia de Dios no solo está cerca de nosotros, sino que mora dentro de nosotros, transformándonos, guiándonos y equipándonos para vivir según su voluntad. Esta realidad debe cambiar la forma en que vivimos, pensamos, debe influir en cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos las dificultades y cómo perseguimos el propósito divino en nuestra vida. Como templo del Espíritu, no estamos solos en nuestro caminar. Tenemos a Dios mismo habitando en nosotros, dándonos el poder para vivir en libertad, para ser guiados por su Espíritu y para perseverar en la fe. Vivir con esta conciencia cambia todo. Nos invita a vivir con propósito eterno, a ser luz en un mundo oscuro y a ser agentes de cambio en la sociedad. La promesa del Espíritu es clara. Él habita en nosotros, nos transforma y nos capacita para vivir para la gloria de Dios, al vivir como templo del Espíritu Santo. Abrazamos el propósito divino para nuestras vidas y nos convertimos en instrumentos de la paz, el amor y el poder de Dios en el mundo. Que podamos vivir cada día con la plena conciencia de su presencia en nosotros, confiando en su dirección, experimentando su fortaleza y anticipando con esperanza la plenitud de su gloria, que nos espera en la eternidad. El poder transformador de la comunidad en el Espíritu, como templos del Espíritu Santo, no solo experimentamos la transformación personal, sino que estamos llamados a vivir en comunidad, reflejando la unidad que el Espíritu produce en nosotros. La presencia del Espíritu en cada creyente no solo nos transforma individualmente, sino que también nos une como cuerpo de Cristo. Vivir como templo del Espíritu implica que nuestra vida no se limita a nuestra experiencia personal, sino que se extiende hacia la comunidad, especialmente la iglesia. La iglesia como comunidad de creyentes es el espacio donde podemos ser desafiados, alentados, corregidos y edificados en nuestra fe. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este no se basa en nuestras afinidades naturales, sino en la presencia común del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Vivir como templo del Espíritu Santo, por lo tanto, nos llama a participar activamente en la vida de la iglesia, no solo como observadores, sino como miembros activos que edifican el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no solo nos transforma en nuestro interior, sino que nos capacita para servir y bendecir a los demás. Al vivir en comunión con otros creyentes, el Espíritu nos lleva a edificar unos a otros con amor, sabiduría y generosidad. La iglesia, cuando vive conforme a la obra del Espíritu, refleja la unidad, la paz y la gloria de Dios en la tierra. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único y necesario, y el Espíritu nos da los dones espirituales necesarios para llevar a cabo esa tarea. 1 Corintios 12, 7-11. La misión de ser testigos del Evangelio, vivir como templo del Espíritu Santo, no solo tiene un impacto en nuestras vidas personales o en la comunidad cristiana, sino que también nos lleva a participar activamente en la misión de Dios en el mundo. En Jesús, antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos una misión clara
En Mateo 2, las 8 y 19, menos 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este mandato de hacer discípulos se extiende a cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo es la fuente y la fuerza que nos capacita para llevar a cabo esta misión. Al vivir como templo del Espíritu, el Espíritu mismo nos capacita para compartir el Evangelio con valentía y sabiduría. La presencia del Espíritu en nosotros nos permite ser testigos efectivos del amor y la verdad de Cristo. No estamos llamados a ser simplemente oyentes del Evangelio, sino proclamadores de la buena noticia. El Espíritu Santo nos da las palabras, el valor y la guía para testificar de Cristo en nuestras familias, trabajos, comunidades y en cualquier lugar al que Él nos lleve. El Evangelio no se predica solo con palabras, sino también con nuestras acciones. Vivir como templo del Espíritu significa que nuestras vidas deben reflejar el amor, la paz, la justicia y la verdad de Cristo, a fin de que otros puedan ver en nosotros un reflejo genuino del Evangelio. Esto se logra no solo en nuestras palabras, sino en nuestra manera de vivir, amando a los demás, perdonando, sirviendo y buscando el bienestar de aquellos a nuestro alrededor. La esperanza en la promesa de la restauración completa, uno de los aspectos más esperanzadores de vivir como templo del Espíritu Santo, es que, aunque ya experimentamos la presencia de Dios de una manera transformadora, sabemos que hay más por venir. El Espíritu que mora en nosotros es solo un adelanto de la gloria futura que nos espera. La vida cristiana es una espera activa, una anticipación de la restauración final que Dios traerá a la creación. En Romanos, las 8 y 18 menos 23, Pablo nos dice que la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Y nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La presencia del Espíritu en nosotros es la garantía de que un día seremos transformados completamente, y todo lo que está roto en el mundo será restaurado. La esperanza de la redención final, de la vida eterna con Dios, es lo que nos mantiene firmes en medio de las luchas y sufrimientos. Vivir como templo del Espíritu implica vivir con esa esperanza. No estamos simplemente sobreviviendo en este mundo, sino anticipando la gloria futura que se nos ha prometido. Sabemos que, en el final de todo, estaremos en la presencia perfecta de Dios, sin dolor, sin sufrimiento y sin pecado. Esta esperanza nos da paz en medio de la tribulación, porque sabemos que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, nuestra redención está asegurada en Cristo. El desafío de vivir con una mentalidad eterna, vivir como templo del Espíritu Santo, también nos desafía a adoptar una mentalidad eterna. El Espíritu nos recuerda que nuestras vidas no se limitan a este mundo, ni a esta existencia terrenal. Todo lo que hacemos tiene implicaciones eternas. Las decisiones que tomamos, la forma en que tratamos a los demás, nuestras prioridades y nuestras inversiones de tiempo y recursos reflejan si estamos viviendo con una mentalidad temporal o eterna. Jesús nos enseñó en Mateo las 6 y 19, menos 21, en no amontonar tesoros en la tierra, donde las cosas son temporales, sino a invertir en el reino de Dios, que es eterno. Vivir como templo del Espíritu implica entender que nuestras vidas deben reflejar valores eternos, como el amor, la generosidad, la justicia y la paz. No vivimos solo para acumular riquezas o para disfrutar de las comodidades temporales de este mundo, sino para avanzar el reino de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Cada día es una oportunidad para vivir con una perspectiva eterna, recordando que todo lo que hacemos tiene valor en el reino de Dios. Vivir con la mente puesta en las cosas celestiales nos ayuda a tomar decisiones sabias y a vivir con propósito, sabiendo que lo que hacemos aquí en la tierra tiene un impacto eterno. La fortaleza para vivir con integridad y santidad, vivir como templo del Espíritu Santo, también implica vivir con integridad y santidad. La santidad no es una opción para el cristiano, sino una llamada a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En 1 Pedro 1 y 16, Dios nos manda: sed santos, porque yo soy santo. Vivir como templo de Dios significa vivir de manera que honremos su presencia en nosotros, viviendo de acuerdo con su voluntad. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de manera pura y justa, para alejarnos de todo lo que no refleja el carácter de Dios. La santidad no es algo que logremos por nuestra propia fuerza, sino una obra continua del Espíritu en nosotros. Él nos guía, nos corrige y nos da el poder para resistir las tentaciones y vivir de manera que refleje la gloria de Dios. Vivir
como templo del Espíritu significa rendir cada parte de nuestra vida a Él, permitiendo que Él nos transforme y nos haga más como Cristo. Conclusión en un llamado a vivir conscientes y comprometidos. Vivir como templo del Espíritu Santo es un llamado a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nosotros. Es un llamado a vivir de manera que refleje su gloria, su amor y su poder. No estamos simplemente pasando por la vida, sino viviendo con un propósito eterno que impacta a aquellos a nuestro alrededor. Al vivir como templo del Espíritu, somos transformados, guiados, fortalecidos y enviados a cumplir con la misión de Dios en el mundo. Somos llamados a vivir en unidad, a servir, a ser testigos del Evangelio y a vivir con esperanza y perspectiva eterna. El Espíritu Santo no solo mora en nosotros para nuestro beneficio personal, sino para equiparnos y capacitarnos para ser agentes de cambio en el mundo, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la tierra. Que, al ser conscientes de que somos templos del Espíritu Santo, vivamos con el compromiso de reflejar su presencia en todo lo que hacemos y que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador de su amor.